La servidumbre es un derecho que presenta tres características. La primera es que recae siempre sobre un inmueble, es decir, que es un derecho exclusivamente inmobiliario. La segunda es que es un derecho que se transmite con el fondo respectivo, es decir, que es un derecho accesorio o como se establece en este capítulo con el término inherente, tanto de manera activa como de manera pasiva, es decir, es inherente tanto al predio dominante como al predio sirviente. Significa esto que si alguno de los dos inmuebles o ambos se transmiten, ya sea transmisión a título universal o transmisión a título singular, serán los sucesores quienes respectivamente estarán legitimados para ejercer la servidumbre y, por otra parte, quien deberá permitir el ejercicio de la servidumbre. Y finalmente, la tercera característica es que es un derecho que se rige por la autonomía de la voluntad, porque se constituye por contrato y todo el funcionamiento de la servidumbre, como el tiempo de duración, como las modalidades de ejercicio y también como el contenido, es decir, cuál va a ser la utilidad específica que puede obtener el titular del derecho del inmueble sirviente, es decir, del objeto del derecho real, se establece en el título constitutivo, es decir, en el contrato. Para una mejor exposición voy a compartir una pantalla con un gráfico y con algunos textos legales. Como se dijo, la servidumbre presenta tres características. La primera es un derecho exclusivamente inmobiliario. Ya surge de la definición del artículo 2162 que indica precisamente que es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. Con lo cual ya se derivan todas las consecuencias que se establecen para la regulación de esta categoría de cosas, es decir, ya se puede adelantar que la Constitución va a requerir escritura pública porque se trata de un inmueble, también se puede adelantar que se deberá inscribir en el registro público de la propiedad inmueble este derecho real. La segunda característica es que es un derecho accesorio. En el título referido a la servidumbre se utiliza el término inherente, pero son sinónimos, tienen el mismo significado. Y la accesoriedad o la inherencia se presenta tanto activa como pasivamente. Significa esto que quien va a ser titular del derecho de servidumbre no va a ser un sujeto determinado, no va a ser Juan, Pedro, ni José, ni María, sino que va a ser quien resulte ser el propietario del inmueble dominante. Y por otra parte, quien debe permitir el ejercicio del derecho real, nuevamente no va a ser un sujeto determinado, no va a ser Juan, Marcelo, ni Rodrigo, ni Laura, sino que va a ser quien resulte ser propietario del inmueble sirviente. En otros términos, si supongamos que mi padre es titular de dominio de un campo, una extensión de terreno considerable y que tiene salida a la vía pública, pero fallece y luego cuando lo heredamos con mi hermano lo dividimos en dos parcelas menores y yo quedo en el inmueble que quedó encerrado sin salida a la vía pública. Luego está el predio que se atribuyó a mi hermano y luego la vía pública, es decir, la ruta. En principio, el que es titular del inmueble encerrado soy yo, y el que es titular del inmueble que se interpone entre mi predio y la vía pública es mi hermano. Con lo cual, vamos a acudir a la figura del contrato para constituir una servidumbre de tránsito. Servidumbre de tránsito que me va a permitir a mí transitar por el inmueble de mi hermano. Pero repito, técnicamente,
quien va a transitar, en principio voy a ser yo, pero también va a poder transitar cualquier persona que resulte ser propietaria del inmueble dominante. Y quien me tiene que permitir el acceso, en principio va a ser mi hermano, pero también lo va a tener que permitir cualquier persona que resulte propietario del inmueble sirviente. Entonces, si en el futuro yo me muero y lo hereda mi causaviente, y mi hermano lo vende y lo compra Juan Pérez, va a tener que ser Juan Pérez quien permite el acceso de mi causaviente. Y luego, si mi causaviente lo vende, será este nuevo propietario quien puede transitar por el inmueble de Juan Pérez. Es decir, que tanto activa como pasivamente se transmite la servidumbre. Es decir, que se transmite tanto como derecho, como también se transmite cuando se trata de un gravamen. Véase lo que se dispone en el artículo 2165 y se ratifica en el artículo 2172. En la primera parte del artículo 2165 se establece que la servidumbre real es inherente al inmueble dominante, es decir, accesoria al inmueble dominante. Es decir, que el derecho real de servidumbre se transmite con el derecho real sobre cosa propia, con el derecho real de dominio sobre el inmueble dominante. Luego, en una segunda parte, se establece que la servidumbre real considerada activa y pasivamente, es decir, como derecho o como gravamen, es inherente al fundo dominante y al fundo sirviente. En otros términos, sigue con ellos a cualquier poder que pasen y no pueden ser separadas del fundo, ni formar objeto de una convención ni sometida a gravamen, siempre se indica de manera autónoma, siempre debe hacerse de manera conjunta. El predio dominante y el predio sirviente con la servidumbre en su aspecto pasivo o en su aspecto activo. Y fíjese que se ratifica en el artículo 2172 que regula la transmisibilidad y establece que ninguna servidumbre puede transmitirse con independencia del inmueble dominante. Es decir, que sí se transmite, pero dependiendo del inmueble dominante, junto con el inmueble dominante. Este carácter, esta nota característica de la accesoriedad debe tenerse en cuenta que se aplica para una categoría de servidumbre que se llama servidumbre real, pero hay otra categoría donde se encuentra alguna pequeña excepción. Pero ahora, como principio, conviene tenerlo en cuenta porque es una nota distintiva de este derecho real. Y la tercera característica es que es un derecho que se regula por la autonomía de la voluntad, es decir, por lo que las partes, titulares del fundo dominante y del fundo sirviente, establecen en el contrato. Esta es una característica muy marcada que distingue notoriamente este derecho real de los otros, de todos los restantes, porque sabido es que los derechos reales se regulan por la ley, no por la autonomía de la voluntad. La categoría de derechos que se regula por autonomía de la voluntad es la categoría de derechos personales, no de derechos reales. Pero la servidumbre puede presentar tantas modalidades, incluso véase que el artículo que la define, el 2162, en la última frase establece que la utilidad puede ser de mero recreo, así que pueden constituirse servidumbres de pesca, servidumbres de caza, servidumbres sobre un predio para practicar alguna actividad deportiva o para proceder a algún tipo de ejercicio o de entrenamiento para cualquier actividad, como también servidumbre de acueducto, de gasoducto, de aeronavegación, que también ya la mencioné. Es decir, que es una figura tan amplia porque son tantas las utilidades o el servicio que puede necesitar el titular del inmueble dominante, que necesariamente debe quedar librada la regulación a la autonomía de la voluntad.
Y en virtud de esta autonomía se regula, además del contenido, es decir, cuál va a ser la utilidad determinada que podrá obtener el titular de este derecho real, sino que además se regulan todas las modalidades como horario o días en el cual podrá obtener esa utilidad, o también cantidad en caso de que se trate de una servidumbre de extraer, por ejemplo, materiales de construcción, qué cantidad de canto rodado del material que sea necesario se podrá extraer, o qué cantidad de agua se podrá sacar de un pozo de agua o de una cisterna, o con qué frecuencia se podrá acceder para cazar o para pescar o para la actividad que sea propia del contenido de este derecho real. Así que estas son las tres características o las tres notas distintivas. Dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya sido de utilidad la explicación. Y miren qué simpáticas las brujitas que me acompañan ahí atrás. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Espero verlos pronto.